Y para seguir hablando de esto y para que nos ayude a entender un poquito qué está pasando, estamos en comunicación con Kevin Levin, que siempre lo llamamos cuando suceden este tipo de cosas. Él es sociólogo, magíster en estudios de Medio Oriente, Sur de Asia y África de la Columbia University. Así que estamos en contacto con él. Hola Kevin, acá Martín Pitaluga, Damián Schwal, Laura Barjas, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Kevin, muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, a ver, ¿cómo ves esta situación? Si coincidís de que hay como una intención, por lo menos de parte de Israel, de acelerar un poco los tiempos y tratar de que haya un desenlace en esta guerra de baja intensidad que mantiene con Hezbollah por lo menos desde octubre del año pasado. Sí, coincido totalmente. En realidad vemos señales de esto unos días antes de la operación de los Vipers, que a nivel táctico nos puede generar mucho asombro y admiración, pero tenemos que también preguntarnos estratégicamente hacia dónde apunta. El gobierno israelí decidió incorporar como una de las metas en la actual guerra restituir a sus hogares a los más de 60.000, algunos dicen 70.000 israelíes que fueron desplazados del norte. Y esto creo que surge una lectura sobre las necesidades y también las oportunidades, porque toda guerra es una oportunidad. Parecería que el gobierno de Israel está viendo ahora una oportunidad de resolver los distintos problemas que detecta con respecto a Hezbollah y generar un cambio en la situación más a largo plazo. Y en ese sentido me parece que tenemos que entender la lectura, la operación de los Vipers, también los bombardeos y también cierta predisposición que se ve, hay que ver si se concreta o no, esperemos que no, de convertir esta guerra de baja intensidad, como describís, Damián, a una guerra más real, más violenta y con un final bastante incierto en principio. Kevin, ¿cómo estás? Martín Pitaluga. Esto, digamos que se puede decir que nunca llegaron a estos niveles desde por lo menos el 2006, ¿no? Como violencia, como enfrentamiento y como... ¿A vos te parece que la estrategia, por más que no lo haya reconocido Israel y la Mossad, estos atentados, sobre todo atentados o esta situación con los Vipers y con los walkie-talkies del martes, del miércoles, y ¿te parece que es el atentado al máximo líder uno de los máximos líderes del grupo Hezbollah, donde murieron más de 30 personas, y el líder, este líder de Hezbollah, que es realmente importante para la organización, ¿te parece que quedó diezmada o debilitada seriamente el grupo religioso, político, militar, o se puede recomponer rápidamente? En principio no parece haber tenido obviamente este tipo de cosas son obstáculos para sus operaciones. Todavía no queda del todo claro cuál fue el impacto real de los operativos de los últimos días. Por supuesto genera incomodidades. Yo creo que tenemos que entenderlo más como un statement de lo que Israel puede hacer y lo que está dispuesto a hacer. Porque en el mejor de los casos esto va a llevar algún tipo de negociación para un nuevo statu quo, una situación permanente que Israel puede entender de forma más estable, y hacia eso puede llegar a apuntar. Por otro lado, podemos también leer todos estos pasos de los últimos días como preparar el terreno para una guerra que puede estar planteada en los mejores términos posibles para Israel, que podemos saber cómo empieza, pero es difícil saber cómo termina y exactamente qué es lo que quiere Israel, porque sabemos que descabezar a Hezbollah, interrumpir sus comunicaciones, como fue el caso de los Vipers, y también el bombardeo directo a una reunión de su comandancia o su liderazgo, aparentemente lleva a generar cierto caos temporal, pero difícilmente implica el final de la organización, que está realmente muy bien armada, bien equipada y bien organizada, y que tiene una presencia en el tejido urbano que va a hacer que sea muy difícil, si es que Israel contempla como un escenario posible, entrar territorialmente al Líbano y hacer frente a Hezbollah en algo parecido a lo que está haciendo en Gaza. Eso no le está haciendo muy bien en Hamas, a casi un año, en Gaza, perdón, a casi un año de la guerra. Probablemente va a ser más difícil en Hezbollah, incluso con estos primeros pasos que podríamos estimar exitosos. Y Kevin, ¿y cómo ves el papel o el rol o el posicionamiento que están adoptando tanto Irán, por un lado, en cuanto al apoyo que le podría dar a Hezbollah en una escalada con Israel,
y sobre todo del lado de Israel, si se quiere, el apoyo que podría dar Estados Unidos a casi solamente un mes de las elecciones, donde me imagino que la administración Biden lo menos que quiere es una guerra ahora en Medio Oriente, ¿no? Absolutamente, empiezo por el final, si te parece. Sí. Creo que esto deja a Estados Unidos en un lugar incomodísimo, en primer lugar porque Estados Unidos siempre se presentó como una especie de gendarme de la estabilidad en la región, y justamente eso es lo que está faltando por estos días. Pero también deja a Estados Unidos en un lugar muy incómodo, siendo el principal aliado de Israel y quien le está proporcionando los recursos económicos y militares que necesita para ir avanzando en su defensa, ir avanzando en la guerra en Gaza, tanto en el caso de la operación de los Vipers como los asesinatos selectivos que vimos hace no tanto, aunque parece hace 1000 años. Estados Unidos planteó no haber sido informado de esta operación hasta después de haber sido realizada, y esto deja a Estados Unidos en un lugar o una mentira muy visible, o en un lugar de mucha debilidad, donde todo el mundo puede plantear que están armando y apoyando económicamente con mucho dinero a un aliado que termina haciendo lo que quiere. Y esto es especialmente complicado al interior del Partido Demócrata, donde a lo largo del último año las voces que llaman a un cese al fuego se vienen fortaleciendo, las voces que llaman a condicionar la ayuda económica hacia Israel se vienen fortaleciendo, y esto deja a Biden, como si le faltaran argumentos para esto, con una apariencia de un presidente muy débil. Y Harris tampoco fue muy clara con respecto a cuál podría ser su postura. Sí planteó un cese al fuego condicionado en el retorno de los secuestrados en Gaza, pero con respecto al tema libanés también es muy complicado, porque hay una percepción de que Israel estaba activamente buscando esta guerra, pero al mismo tiempo la lectura de que Hezbollah es una organización terrorista. Y esto desequilibra mucho a Estados Unidos. Y con respecto al tema Irán, cabe esperar. Hasta ahora Irán se viene manejando con cierta cautela. El nuevo presidente iraní es considerado un moderado, que está hablando incluso estos días de recomponer el vínculo con Occidente, pero también hay que tener en cuenta que Hezbollah es el principal aliado de Irán dentro del mundo árabe, con una importancia y una inversión por parte de Irán que es incomparable a lo que pasó con Hamás. Cuando empezó la guerra, Hamás le recriminó a sus aliados como Irán que los estaban dejando solos, pero en el caso de Hezbollah esto parece acercar a Irán un poquitito más a una guerra que muy probablemente los iraníes, al menos su liderazgo actual, no quiere. Claro, Kevin, pero y sabemos que Estados Unidos no quiere la guerra, que Irán no quiere y no puede, en teoría y en la práctica, porque se lo vio mucho más frágil y débil de lo que uno pensaba, y Hezbollah está financiada y depende ideológicamente, políticamente y militarmente de Irán. Entonces, esta decisión de tirar los misiles de largo alcance, que sería el desate total, el desastre más grande, que sería de que tiren los misiles, que el grupo Hezbollah invada con misiles Israel, ¿eso está en manos de Irán o no? En parte. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que Hezbollah en los últimos años obtuvo cierto grado de autonomía en sus decisiones y no necesariamente son todas consultadas con Irán. Lo que vimos también después de los asesinatos selectivos de Fuad Shukr en Beirut y de Ismail Haniyeh en Teherán es que se decidió que la respuesta al ataque israelí, lo que ambos entendían como una violación de la soberanía de sus países, iba a llegar por separado, y creo que eso también responde a cierta voluntad de no ser vistos solamente como un proxy. En cierto sentido lo son, sin dudas en su fundación lo fueron, pero hoy creo que no lo podemos ver a Hezbollah solamente como una extensión del régimen iraní, sino en cierto sentido con una toma de decisiones de forma autónoma, y esto creo que es lo que más preocupa en Irán, la posibilidad también de que Hezbollah y otros aliados, por cierto, muy radicalizados, como son los hutíes en Yemen, que en esto también pueden aprovechar la oportunidad para intentar reclamar cierto protagonismo que parecen sentirse merecedores a cierto protagonismo que hoy nos está dando, que el accionar de estos aliados termina arrastrando a Irán a una guerra que hasta ahora viene siendo muy cauteloso en evitar. Suena raro decir que Irán está siendo cauteloso, pero hay un cálculo de que la guerra con Israel no era conveniente en este momento, y por eso la respuesta por parte de Irán hasta ahora viene siendo bastante restringida. Claro. Kevin, vos empezaste hablando de que ahora el gobierno de Israel tomó la decisión de enfocarse en el norte y intentar resolver la cuestión con Hezbollah y el regreso de los desplazados que tiene Israel en ese lugar. Pero te quería llevar a lo que pasa en Gaza. ¿Por qué Netanyahu toma esta decisión de mirar al norte? ¿Y qué está esperando de Gaza
para terminar la guerra? ¿Qué falta? Obviamente el tema de los secuestrados, pero él lo está manejando eso. ¿Pensás que puede haber alguna propuesta por parte de Israel o aceptar alguna propuesta de intercambio entre los secuestrados y presos palestinos? ¿O pensás que eso lo van a dejar de lado por el momento? El tema de Gaza está siendo muy complicado. Por un lado, a nivel militar, no hay duda de que tal vez un poco más lento de lo que muchos esperaban, pero que Israel está progresando a nivel militar. Se estima 17.000 combatientes de Hamás asesinados desde que empezó la guerra. Pero hay dos temas en los cuales Israel no está pudiendo progresar. Uno es el tema de los secuestrados. Hace ya medio año que casi todos los secuestrados que vuelven a Israel llegan como cadáveres. La idea de recuperar a los secuestrados a través de operativos militares fue un fracaso, solo se consiguió en 6, 7 casos. Es incomparable con la cantidad de rehenes que volvieron muertos y de hecho hoy se sabe que muchos de los combatientes de Hamás que tienen a los secuestrados en su custodia tienen las instrucciones de ejecutarlos si perciben que el ejército israelí se está acercando. Entonces, esa cuestión está muy complicada, genera también mucha imagen negativa a Netanyahu dentro de la sociedad israelí. Yo creo que esto puede llegar a ser, desde la perspectiva de la política interna, una distracción bienvenida para Netanyahu, que no acepta un cese al fuego y de hecho dentro de su propio gobierno hay actores más radicalizados que Netanyahu que dicen que si se firma hoy un cese al fuego que permita la liberación de rehenes, pero que deje a Hamás dentro de la Franja de Gaza y con el poder sobre la Franja de Gaza, van a desarmar el gobierno y los israelíes van a tener que ir a elecciones nuevas. Y el otro tema, fuera de los secuestrados, que le está resultando a Netanyahu muy complejo dentro de Gaza, es la cuestión política. Si efectivamente Hamás pierde el control de la Franja de Gaza, ¿quién se va a hacer cargo de este territorio donde viven más de 2 millones de personas? Israel no lo puede hacer, la condena internacional sería gravísima, el costo económico, humano, militar sería muy, muy grande, pero tampoco está claro qué entidad o países o coalición internacional estarían dispuestos a hacerse cargo de la Franja de Gaza una vez terminada la guerra, si Hamás es derrotado. Esto es una especie de final abierto para la guerra en Gaza y hay un problema estructural tal vez que Netanyahu prometió el mismo 7 de octubre, hace casi un año, victoria total sobre Hamás. Y eso no lo está pudiendo hacer, no está devolviendo a los evacuados del sur de vuelta a sus hogares, no está recuperando a los secuestrados y bueno, el norte presenta un nuevo horizonte tal vez dentro de la política interna donde puede llegar a recuperar algo de su apoyo, más allá de las consideraciones estratégicas. No estoy diciendo que esto está solo regido por la política interna, pero creo que juega un rol en las decisiones. Kevin, Laura Baljas te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. En virtud de esto que vos venís enunciando, ¿no? Que lo vas poniendo casi como punto por punto, concretamente entonces, ¿cuánto de interna política israelí tiene la no resolución de este conflicto? Más que de cuestiones que tengan que ver con Hezbollah, con Hamás. Digo, ¿cuánto de política israelí es lo que no permite que esto llegue a una solución? Hoy mucho. Quiero que esto no se malinterprete. Hay una responsabilidad primaria en empezar esta guerra que tiene que ver con la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre. Absolutamente. Ahora, como respuesta, la forma en la cual se definieron y se fueron redefiniendo los objetivos de la guerra tienen que ver mucho con la política interna y sobre todo con un Netanyahu arrinconado que sabe que tiene un gobierno frágil, que le debe mucho a sectores mucho más abiertamente militaristas que él, que no ven ningún horizonte de solución diplomática ni con los palestinos ni con respecto a la cuestión libanesa. Y esto está haciendo que los objetivos de la guerra se vayan reescribiendo con el tiempo, que ya de por sí, para empezar, eran inalcanzables, y hay un tercer factor, más allá de las cuestiones regionales y más allá de la interna israelí, no hay que olvidarse del lugar muy débil de Estados Unidos, que no está consiguiendo imponer ninguna de las condiciones, ninguno de los temas de su agenda para la región en un año electoral. Todo esto es una combinación bastante explosiva que contribuye a pensar que se pueden llegar a estar abriendo nuevos frentes y que nos podemos estar acercando a una guerra regional. Claro. Kevin, y más allá de tenemos a Israel, Netanyahu con varios frentes, por Gaza, en Líbano,
¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta repercusión con lo que está pasando en Cisjordania? Y en un alrededor se puede definir que hay más de 500 muertos, 600 según algunas cifras, algunos organismos. ¿Cuál es la estrategia del gobierno en Cisjordania? En principio parece no haber. No. Desde que empezó la guerra, la violencia entre colonos judíos, que hay 500.000 de ciudadanos israelíes viviendo en Cisjordania, que la mayoría de la comunidad internacional considera territorio ocupado, podemos llamarlo territorio en disputa también para aplicar un lenguaje neutro, con respecto a los palestinos viene siendo muy tensa, con un ejército que también o no sabe o no quiere participar en apaciguar los episodios de violencia, y a esto se suma también la intensificación de operativos militares que apuntan a derribar la presencia de Hamás o de otras agrupaciones terroristas dentro de Cisjordania. Esto también es un problema, en parte porque la administración de la seguridad en Cisjordania durante mucho tiempo se consideró como responsabilidad de la Autoridad Nacional Palestina, la otra gran agrupación palestina, la que no es Hamás, que tiene su sede de poder en Ramallah, que es en Cisjordania. Pero la cooperación entre Israel y la Autoridad Palestina está hoy reducida a un mínimo. La Autoridad Palestina no tiene los recursos, y algunos dirían la voluntad, de frustrar a sus propias organizaciones armadas, o no tienen la capacidad de hacerlo sin erosionar todavía más su confianza en la sociedad palestina, y el ejército hace estos operativos que tienen muchas veces un costo, un efecto colateral bastante negativo sobre la sociedad palestina, a lo que se suma también un movimiento de colonos muy envalentonado y que va tomando componentes violentos cada vez mayores. Y esto también es un problema que afecta no solamente a corto plazo, sino a largo plazo también la sustentabilidad de lo que hasta ahora se construyó como una forma de colaboración entre la Autoridad Palestina e Israel, y todo esto en los últimos años llevó también a fortalecer a los sectores más radicalizados de la sociedad palestina, que vieron que la estrategia de cooperar con Israel no rindió ningún tipo de fruto positivo para los palestinos. Kevin, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en Medio Oriente, es un tema de absoluta actualidad. Te mandamos un abrazo y bueno, seguramente te volveremos a llamar en otro momento. Dale. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande.